hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga y es un gozo otra vez poder compartir la palabra de Dios y esta hermosa carta de Primera Pedro. Y hoy nos toca leer el versículo 10 y dice así, Primera Pedro 1:10: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El tema de hoy es: los profetas indagaron y Dios les reveló. Pero qué importante es ver acá cómo los profetas estudiaron sabiendo que no era para ellos, sino que era para nosotros esta salvación. Y dice que lo hicieron diligentemente y escudriñaron la palabra de Dios. O sea que la palabra indagar es preguntar, es inquirir, es sinónimo de escudriñar, indagar algo cuidadosamente, estudiar hasta llegar a la verdad más cercana. Y esto también es para nosotros. Qué importante que nosotros busquemos estudiar bien la palabra de Dios, no a la ligera, sino guiados por el Espíritu, en obediencia a Dios y en integridad, en fe verdadera, porque Dios escudriña los corazones de los hombres. Y dice que los profetas indagaron. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas, porque hay muchos profetas, pero es lindo cuando nació el Señor Jesús y fue allí al templo para ser presentado, y allí hay un hombre que se llamaba Simeón. Y dice allí en Lucas capítulo 2, versículo 25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer lo que conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué hermosa experiencia de este hombre, que era un hombre justo, fiel, piadoso, ¿no? Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice que fue movido por el Espíritu a ir al templo. Y toda esta realidad que vivió este hombre la podemos vivir nosotros cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma poder sobre nuestras vidas, cuando estamos en obediencia, en sujeción a Dios. Dios nos revela no solamente su palabra, sino también su voluntad para con nosotros, para nuestra vida y también para la iglesia. Y vamos a 1 Corintios capítulo 2 y allí en el versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
versículo 14 del mismo capítulo 2 de 1 Corintios nos dice: porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y termina el 16 diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, fíjense cómo comienza el versículo 9. Dice: antes bien, como está escrito. Y termina diciendo el mismo versículo: son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ya preparó de antemano todas estas cosas maravillosas que tiene para nosotros, para revelarnos a nosotros. Y qué importante, hermanos, que leamos la palabra, que indaguemos, que estudiemos, que preguntemos, porque no podemos enseñar nada si no está conforme a todo lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que vamos a decir tiene que estar fundamentado no solamente en el versículo que leemos, sino en los otros también. Y Dios nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando. Y me gustó la frase del versículo 11 que dice de 1 Pedro: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y nosotros vamos a recibir la revelación y Dios nos va a mostrar en qué tiempo estamos de su venida y cuál es nuestro rol en este tiempo, para que las generaciones que vienen atrás nuestro puedan recibir la palabra de Dios fielmente, sin cambiar nada, y sabiendo cuál es el tiempo en los cuales nos toca vivir y sabiendo cuál es nuestro rol dentro de esta voluntad de Dios que es soberana y que trasciende a través de los tiempos. Ellos indagaron, Dios les reveló. Nosotros, si estudiamos, Dios nos va a revelar también a nosotros su palabra, su voluntad y el tiempo en el cual estamos viviendo para que seamos fieles. Pero necesitamos tener un corazón íntegro, obediente a Dios, humildes a Dios. El primero, la palabra preguntar, es preguntar a Dios, indagar a Dios en oración. Cada vez que leemos su palabra: Señor, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Y Dios nos va a guiar. Dice el mismo Señor que su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él ha puesto su Espíritu Santo para que cumpla esa función de guiarnos a toda verdad y será revelada en nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra y que podamos estudiarla con este entusiasmo que lo hacían los profetas. Hasta la próxima.